Hoy chicos vamos a ver un poquito más en profundidad el iPhone 12, en este caso he elegido el color azul, que es el nuevo color que traen estos iPhone 12, pero ya sabéis que he hecho un unboxing de todos los colores de estos iPhone 12 que vais a encontrar en la descripción o si no una tarjetita por aquí. Aún así, yo lo he comprado en Katwin, que es el mayor reseller de Europa, es decir, el mayor distribuidor de Apple en Europa. Os vais a encontrar con una atención personalizada en las tiendas físicas como me ha pasado a mí, y además tenéis un mes de seguro gratis en la web y muchísima más disponibilidad que en la web de Apple. Así que os dejo los enlaces en la descripción. Vamos hoy a centrarnos en este iPhone 12, en este caso de color azul, pero como sabéis los hay en diferentes colores, ¿vale? La verdad que los colores me han parecido increíbles, me han gustado mucho, excepto igual el rojo, que en este caso este año es un poquito más anaranjado y no me ha gustado tanto, pero en cuanto a materiales, la verdad que he notado un cambio respecto al iPhone 11 bastante sustancial, empezando lógicamente por el material, el aluminio, que es el mismo que el año pasado, pero sí en cuanto a dimensiones, ya que tenemos un dispositivo más compacto en general, ya que es menos alto, menos ancho, menos grueso y además pesa mucho menos, hasta 32 gramos menos. Mucha gente sí lo va a notar, así que chicos, mucho ojo con esto, ya que es bastante importante. Además, como sabéis, trae un nuevo material que cubre el cristal delantero, que Apple le ha llamado Ceramic Shield, que es 4 veces más resistente que el anterior dispositivo. Y bueno, pues ya hay gente que ha tenido problemas, por ejemplo Carlos de Topes de Gama ha compartido una foto que me ha llamado mucho la atención, ya que apenas llevaba unas horas y pues ya tenía un arañazo esa pantalla del iPhone 12. ¿A qué puede ser debido a esto? Esto puede ser debido a que probablemente lo ha puesto sobre la cámara de otro iPhone, que en este caso están recubiertas de zafiro, que es un cristal un poquito más resistente que el del propio cristal de la pantalla, y puede que se haya pues rayado por eso, ¿vale? No es lo normal y además igual es menos resistente, pero de momento yo lo que he estado probando durante este día no he tenido ningún problema, aunque eso sí hay que tener mucho ojo con materiales al final más resistentes que la propia pantalla. La pantalla es otra de las cosas que sí ha cambiado y que sí se nota, la verdad que me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, si lo comparamos con el iPhone 11, dentro de unos días vendrá una comparación mucho más exhaustiva, pero en este caso podemos ver cómo sí se nota la diferencia, no en el brillo típico, en el clásico, que son deberían tener el mismo brillo, aunque no lo parece, sino en la tecnología de pantalla. Una pantalla es Super Retina XDR y la otra es una pantalla LCD IPS. Se nota en los colores, se nota en los tonos, sobre todo en el brillo máximo, incluso, que es la diferencia cuando estamos emitiendo un contenido en HDR. Vamos a tener un mayor brillo en este iPhone 12 que en el iPhone 11, a pesar de que el brillo clásico, el brillo típico, sigue siendo el mismo, de 625 nits, si no me equivoco. Además, vemos un poquito más las diferencias cuando estamos, lógicamente, emitiendo contenido de mucha calidad, ¿vale? Hay mucha gente que la verdad no sabe diferenciar muy bien entre una pantalla IPS y OLED, o lo que cambia a mejor, pero realmente cuando estás acostumbrado a una pantalla OLED le encuentras estas diferencias, sobre todo en contraste de colores y sobre todo en realismo. En cuanto a rendimiento, he estado navegando por aplicaciones, la verdad que sí que lo he notado un pasito hacia adelante. Yo venía del iPhone 11 Pro, que la verdad pues ya era rápido, pues este me ha llamado la atención lo rápido que abre las aplicaciones, lo fluido que va, y sobre todo, bueno, jugando a videojuegos pues no vamos a tener ningún problema, no hay caídas de FPS, no hay lagazos, no hay nada. La verdad que es un absoluto lujo jugar a juegos con este dispositivo. Y lógicamente en batería sí que es cierto que tenemos menos miliamperios en este dispositivo. Vendrá una comparativa a fondo de baterías para que podáis ver la comparación de baterías con todos los iPhone que existen actualmente, o al menos los que pueda traer, y así lo veamos un poquito más en profundidad, ya que actualmente mi experiencia con la batería no ha sido muy larga. Aún así,
La que sí he probado ha sido la cámara. En este caso he salido afuera, me he tomado algunas fotos, lo he hecho en el interior y lo he hecho grabando vídeo. Así que vamos a empezar un poquito por la cámara en este caso, ya que tenemos cosas muy interesantes. Y empezamos por el ultra gran angular, porque en este caso no ha cambiado la apertura, ¿vale? Si la apertura es menor, significa que, bueno, pues puede entrar más luz y al final es un sensor un poquito más luminoso. En este caso se mantiene la apertura respecto al año pasado, así que las fotos, si veis algún cambio a mejor, pues es directamente por el HDR, ya que tenemos un nuevo HDR3, en este caso inteligente, que nos permitirá, pues en fotos de mucho contraste o en días de mucho contraste, que la foto quede perfecta en cuanto a pues contraste de colores, ¿vale? Y en el sensor gran angular, que seguramente sea el que más utilicemos, sí que tenemos una reducción de esta apertura de 1,8 a 1,6, que sí vamos a notar en el detalle de las fotos, y lógicamente con la ayuda de este HDR vamos a conseguir unas fotos pues más bonitas al fin y al cabo y con mucho más detalle, como podemos ver ahora mismo. Además, en cuanto a retratos, seguimos teniendo algunos retratos que realmente me gustan mucho, sobre todo con buena luz. Es cierto que con una peor luz le cuesta más realizar un buen retrato, pero aún así nos encontramos con un modo retrato que me sigue gustando bastante. Es cierto que a veces podría mejorar, sobre todo en las siluetas, podría hacerlas un poquito mejor, pero supongo que esto tendremos que esperar al Pro para ver si el LiDAR, ese sensor, nos ayuda a realizar mejores fotos. En cuanto a zoom óptico y zoom digital, seguimos teniendo un zoom óptico por 2 y un zoom digital por 5. En este caso no tenemos telefoto, por tanto las fotos un poquito ampliadas no se va a notar tanto, pero cuando ampliamos mucho, ahí sí ya vamos a empezar a ver muchos píxeles y por tanto una foto de menor calidad, y lo vamos a notar, ya os digo. El modo selfie gana ese modo noche, que en verdad ya lo tienen todas las cámaras de los dispositivos, y esto es un punto a favor, porque antes no podíamos hacer en modo noche una selfie que quedara realmente bien, y ahora por fin ya podemos. Y si nos vamos a vídeo, la verdad que el protagonista absoluto es que ahora estos iPhone 12 nos permiten grabar en HDR Dolby Vision, ¿vale? A 30 FPS en este caso, no a 60, pero ¿esto qué significa, mano? Pues HDR simplemente es que vamos a tener una mejor calidad de imagen del vídeo, y lo que hace es perfeccionar la representación directamente de los blancos y los negros, y especialmente cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Vamos a tener un vídeo más profesional y por tanto mejores colores y una luz que además se emite de una mejor calidad. El Dolby Vision viene porque estos valores de HDR se aplican de escena a escena, así que se ajusta mejor a cada situación y por tanto vamos a grabar de una manera un poquito más profesional. Este HDR la verdad que me ha sorprendido bastante en vídeo, y bueno, pues grabar con iPhone siempre ha sido un lujo, pero yo creo que en esta ocasión la verdad que Apple se ha superado. Por supuesto no me olvido del 5G, que es el gran aliado en este caso del iPhone 12, es uno de los puntos fuertes. No lo he podido probar principalmente porque bueno, pues aún no he tenido tiempo suficiente como para que mi dispositivo, bueno, pues tenga 5G y poder disfrutar de estas velocidades. Aún así, con el paso de estos días ya voy a intentar lógicamente tener 5G en mis dispositivos, y vamos a probar la conexión, si es rápida, si es lenta y por supuesto si es suficiente para todo el mundo. Así que espero os haya gustado este vídeo. Es cierto que nos hemos centrado un poquito más al final, un poco en las cámaras, y por tanto hay cosas que aún tenemos que investigar. Lo haremos por supuesto en este canal a lo largo de estos días, comparación de baterías, de cámaras y un montón de cosas que están por venir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!